Y dentro de esos ganadores también debes de encontrar a los influenciadores dentro de la organización. ¿Me explico? Y ya los seguidores irán llegando, ¿ok? O estarán ahí junto con ellos, pero dentro de esos seguidores tú debes de identificar primero a los ganadores y a los influenciadores, ¿ok? Para explicarte un poquito más acerca de este método del principio 20-80, este es un principio desarrollado por un economista italiano, Wilfrido Pareto. Se le conoce a este principio como el principio de Pareto o el principio 20-80. El principio se basa en lo siguiente: dice, el 20% de las prioridades darán el 80% de resultado y el 80% restante darán el 20% de resultados. Fíjate bien, con esta clave tú la vas a poder utilizar mucho en tu vida. El trabajo que tú realizas hoy en tu vida, el 20% de ese trabajo te genera el 80% de tus ingresos. El 80% de tu trabajo restante solo te genera el 20% de tus ingresos restantes. Si tú le dedicas más tiempo a las cosas que te producen más, que están dentro de ese 20%, obviamente puedes ganar más. Ahora, hay gente que se descuida mucho de ese 20% que le genera más ingresos, y como siente que hay mucho trabajo, se dedica a la parte del trabajo que le produce menos resultados. Y adivina qué, tienes razón, no le alcanza el dinero. ¿Ok? Entonces, ojo ahí. ¿Cómo se explica gráficamente este principio? La parte azul que tenemos aquí de prioridades, ¿ok?, nos vendría generando el 80% de resultados, ¿te das cuenta? Y las prioridades que están en rojo del 3 al 10, que viene siendo el 80% de las prioridades o el 80% del trabajo, nos genera el resultado de solamente el 20%. ¿Te das cuenta? Entonces, ojo, apréndete esta regla para que, analices todos los días de tu vida. ¿Dónde estoy metido ahorita? ¿Estoy metido en sacar las prioridades que tengo que hacer? ¿O estoy metido en el 80% que no son prioridades y que no me va a dar un buen resultado? Ojo, vale la pena que estudies un poco más a fondo este principio. ¿Ok? En el caso del liderazgo, el 20% del personal será responsable del 80% del éxito en su organización. Por eso la importancia, decíamos en el nivel 3, de encontrar ganadores, porque los ganadores van a ser responsables del 20% del personal, son ganadores, pero son responsables del 80% del éxito de la organización. Fíjate bien, en una empresa, el 20% del personal se gana el 80% del total de los salarios. Poca gente con un alto ingreso. Ahora, el 80% restante de la gente solamente se gana el 20% del ingreso. O sea, muy poco ingreso y mucha gente. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. El principio es aplicable también. O sea, los ganadores dentro de una empresa son los que ganan o tienen más altos sueldos, se llevan el gran porcentaje, el 80% del ingreso, de la nómina de esa compañía, y el 20% queda para el 80% de la gente. Es que no es justo. Depende de qué lado estés. ¿Por qué no te pasas para el lado del 20% de los ganadores y entonces tendrás una opinión distinta? ¿Me explico? No, es que yo quiero seguir como seguidor y quiero que... No. Así no funcionan las cosas. ¿Ok? Entonces, número 1, determine qué personas son el 20% de sus ganadores. No te preocupes, te vamos a explicar cómo. La idea de este curso es explicarte a detalle cómo puedes pasar todo este proceso de liderazgo, crear la visión y hacer que las personas se apropien de la visión, tanto formar tu equipo de ganadores e influenciadores como conseguir al resto del equipo. ¿Me explico?
Número 2, fíjate bien, aquí ya vamos empezando, invierte el 80% de su tiempo dedicado a su gente al 20% de su personal